Una feliz semana para todos. Bueno, tengo el privilegio de conocer la iglesia de Betania. La había escuchado, pero nunca había estado, no, tampoco conocía el templo. Templo muy bonito, de paso. Bueno, no es un sacrificio tampoco venir acá. Es una bendición y es un privilegio estar aquí. Gracias al Señor que nos da este privilegio y poder compartir con ustedes unos minutos la palabra del Señor. Ha quedado el remanente. Entendemos, ¿cierto? Que ya algunos cansados de la jornada, el sábado es poco largo también y bueno, hemos sido más largo que de costumbre. Vamos a orar para estudiar la palabra, ¿les parece? Les invito a que inclinemos el rostro y oremos. Padre bueno, estamos frente a tu palabra, palabra por la cual fueron creados los cielos y la tierra, y palabra de acuerdo a Hebreos 1, versículo 3, sostiene todo el universo. Así que con mucha reverencia, Señor, nos acercamos a escuchar tu voz y pedimos que el Santo Espíritu de Cristo, que inspiró a los apóstoles y a los profetas a escribir tu palabra, alumbre nuestro entendimiento y podamos vivir de toda palabra que sale de tu boca. Bendice a tu iglesia aquí reunida, a este instrumento también de barro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias. ¿Y los vasitos aquí también? Muy bien, no se me distraigan ahí con la mesa. Simplemente es un recurso didáctico. Gracias, pastor. Que vamos a utilizar para la presentación del mensaje de esta hora. Escuchen bien. La Biblia no es un libro que habla solo de los altos y los bajos de un pueblo llamado Israel. El propósito de la Biblia tampoco es hablar de las biografías o del currículum vitae de hombres como Abraham, Moisés, Elías, Pablo. Tampoco el propósito de la Biblia es mostrarnos los milagros que están registrados y que digamos, wow, yo también quiero uno de ellos. Tampoco la Biblia, su propósito es enseñarnos a cómo tener salud, dinero y amor. La Biblia tiene un solo propósito. ¿Cuántos propósitos? Uno solo. Dar a conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de la Biblia. Así que en ese orden de ideas vamos a abordar este precioso libro llamado la Biblia. La Biblia entonces no es el intento del ser humano para dar a conocer a Dios. Repito, la Biblia no es el intento del hombre por dar a conocer a Dios. Es Dios dándose a conocer a través del hombre. Eso es la Biblia. El hombre no puede dar a conocer a Dios. Para que el ser humano pueda conocer a Dios, Dios debe darse a conocer. Así que el propósito de la Biblia es Dios dándose a conocer a través del hombre. Ahora bien, nosotros fuimos creados por Dios para Dios darse a conocer.
Por eso usted y yo fuimos creados. Isaías 43:7 dice: a todos los que llevan mi nombre, vamos a leerlo, Isaías 43:7. Dice la palabra del Señor, repito, Isaías 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Por lo tanto, no existe algo como mi vida. Eso no es verdad. No hay nada como esto es mi vida. No. Usted y yo fuimos creados para la gloria de Dios, no para vivir nuestra propia vida. Hemos sido creados para la gloria de Dios. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? Un día Moisés le dijo al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le mostró Dios? ¿Qué le mostró Dios? Le mostró su carácter. Cuando Dios pasó, Dios dijo acerca de sí mismo: yo soy fuerte, celoso, lento para la ira y grande misericordia y verdad. Son atributos del carácter. Misericordia, bondad, lento para la ira, es el perfil de Dios. Dios, la gloria de Dios es lo que Él es. Esa es la gloria de Dios. A diferencia del hombre, que la gloria del hombre es lo que el hombre tiene, la gloria de Dios es lo que Dios es. Así que un día en la eternidad, Dios dijo: voy a darme a conocer ante todo el universo. Y voy a crear un ser. Y a través de ese ser me voy a dar a conocer ante todo el universo. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:9 que nosotros los seres humanos somos un espectáculo para el universo, un show. Es decir, todo el universo contempla al ser humano, porque el único ser que fue creado para reflejar la gloria del carácter de Dios es el hombre. Obviamente hay otras criaturas, están los ángeles, pero de manera especial Dios diseñó, creó al ser humano a manera de vaso. Y la Biblia lo llama vasos. Y el propósito del vaso es contener un líquido, en este caso. La gloria del vaso no es el vaso. La gloria del vaso es lo que contiene. Porque lo importante del vaso es lo que hay dentro, no el vaso en sí mismo. Así que Dios dijo: voy a crear al ser humano para darme a conocer ante el universo. Pero no lo creó en el acto. Posteriormente dice la Biblia que un ángel se levantó en contra de Dios y dijo que Dios no era bueno, que Dios no era justo. Lo acusó falsamente. Entonces Dios pone en marcha el plan que había ideado y creó al ser humano. Y dice la Biblia que Dios lo creó a su imagen y semejanza, Adán. Y Dios se vertió en Adán su carácter. Así que cuando el universo veía a Adán, veía el amor de Dios, veía la bondad de Dios, veía la paciencia de Dios, veía todas las cualidades y las virtudes de Dios a través de esa vasija de barro llamado Adán. Y Satanás sintió rabia, porque el universo estaba contemplando que Dios era amor a través de ese hombre llamado Adán. Adán reflejaba la gloria del carácter de Dios, el propósito de Dios. Dios lo creó al hombre para su gloria, y Adán reflejaba la gloria preciosa del carácter de Dios. Y todo el universo contento y feliz al contemplar y conocer a Dios a través de esa vasija de barro.
Pero un día Satanás se rebeló y engañó al ser humano, y el ser humano pecó. Y el ser humano paulatinamente fue perdiendo la imagen de Dios. La imagen de Dios se fue diluyendo. Y el ser humano llegó a parecerse más a los animales que a su creador. Así que Dios siguió con su propósito y llamó a un hombre, Abraham, para que Abraham reflejase su gloria, y Dios se vertió en Abraham. Pero Abraham no pudo llenar la medida, la plenitud. Así que Abraham reflejó pálidamente el reflejo de la gloria de Dios. Y el universo esperaba con ansias cómo la imagen de Dios fuese restaurada para conocer a Dios, pero Abraham no pudo. Así que Dios llamó a otro hombre, a Moisés. Y también Dios se vertió en Moisés. Pero tampoco Moisés pudo reflejar la gloria del carácter de Dios. Y uno y otro hombre vinieron, vino Elías, y otros, y ninguno podía llenar la medida del carácter de la imagen de Dios. Hasta que Dios encontró a un segundo hombre, a un segundo Adán. A Jesús. Y Jesús entonces ahora fue el recipiente donde Dios pudo vertirse por completo. Todo su amor, toda su bondad, toda su misericordia, toda su clemencia, toda su paciencia, toda su fidelidad, todo lo que es Él fue entonces derramado y manifestado hasta el tope en ese hombre maravilloso llamado Jesucristo. Y el universo contempló cómo Dios es amor a través de Jesucristo. La imagen de Dios fue restaurada por completo en el ser humano a través de Jesucristo. Y Satanás fue desenmascarado ante el universo como un mentiroso, porque Dios sí era lo que decía ser: amor. Ahora Jesucristo se constituye en el modelo perfecto. Y ahora Jesús, que es la imagen de Dios, un día Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿no has entendido a qué fue que vine? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Como yo soy, así es el Padre. Y el Padre quedó satisfecho al punto que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así soy yo. Si ustedes ven a Jesús, así soy yo. Ahora nosotros, los cristianos, somos esas vasijas donde Jesús se quiere también reproducir, vertir. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no es un club de gente luchando por tener poder. Tampoco es un montón de gente donde no se permite mirar el contenido que hay dentro. El vaso no puede ser opaco. El vaso tiene que ser translúcido, porque lo importante es lo que tiene dentro. Nosotros no hemos sido llamados para darnos a conocer a nosotros mismos. Ahora, tenemos un problema. Y es que todos somos descendientes de Adán. Y cuando nacemos de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces la carne trae un chip incorporado. Ya nosotros cuando nacemos tenemos unas características consustanciales a nuestra naturaleza. Nacemos con nuestro propio amor. ¿Con nuestro propio qué? Amor. Y ese amor es falso. Y con ese amor amamos. Yo le pregunto, para hacerme entender,
Una madre, para amar a su hijo, necesita creer en Dios. ¿Usted no ha visto que hay madres que son ateas, que no creen en Dios y aman a sus hijos? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sabe con qué amor están amando? Con el amor natural. Ese no es el amor de Dios. Y Jesús diciéndonos acerca de esta realidad, en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 32 dijo: en mi iglesia yo no quiero que ustedes se amen con el amor natural. Lucas 6:32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? Porque también ¿quiénes? La pregunta no es si los pecadores aman. Porque si preguntamos que los pecadores aman sí o no, la respuesta sería sí. Ahora, ¿quiénes son los pecadores? Pues todos somos pecadores, claro está, pero hay dos tipos de pecadores: los que hemos aceptado a Cristo y su gracia, y los que no hemos aceptado, los que no han aceptado a Cristo y su gracia. De ese tipo de pecadores está hablando la Biblia, de aquellos que no han aceptado la gracia de Dios. Y esas personas que no han aceptado la gracia de Dios aman. El sicario va y hace su trabajo, comillas, y va a la casa y le dice: escucha, aquí está para que compre mercado. Y no consiente nada con su mamá, porque la ama. La pregunta es: ¿con qué amor? La pregunta correcta no es si ama o no ama, la pregunta es ¿con qué amor? Se llama el amor de los pecadores. Cuando nosotros amamos con el amor de los pecadores, estamos en serios problemas. Porque ese amor es falso. Ese amor es de corta duración. Ese amor ama hasta el día en que se la cometan. O cuando esté en la gran tribulación, ahí el amor se va. Hay una historia en la Biblia, usted la puede leer en su casa, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, versículo 24 en adelante, segundo libro de Reyes 6, 24, donde dice que el pueblo de Israel, con capital en el norte, Samaria, fueron sitiados por el rey de Siria, rodeados. Y dice que a consecuencia de ese sitio, de esa emboscada, hubo una gran hambre en Samaria. Tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 ciclos de plata. Estamos hablando como 1,5 millones de pesos. Y el hambre era tan superlativa que dice la Biblia que el pueblo tenía que pagar para comer estiércol. Estiércol de paloma. Medio litro de estiércol de paloma costaba alrededor de unos 80,000 pesos. Medio litro. Cuando la gente ya no tuvo dinero, dice la Biblia que una mujer le dijo a su vecina que se comieran a su propio hijo. Y ustedes van a ver el desenlace, dice que se comieron el hijo. El punto es, esa madre amaba a su hijo con el amor de los pecadores. Y cuando vino la gran tribulación, entonces ese amor se fue. Porque el único amor que nunca deja de ser es el amor de Dios. Por eso Dios, Romanos 5:5, mire lo que hace Dios. Dios dice en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, versículos 37 y 38, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Amar al Señor con todo. Pero para que amemos al Señor y a nuestro prójimo, Dios nos da el amor para amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. No es amarlo con el amor de los pecadores, sino con el amor de Él. Romanos 5:5, mire lo que dice. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está ¿qué? Derramado ¿dónde? ¿Sabe qué hace Dios? Dios entonces toma su amor y lo derrama dentro de nosotros.
Y ahora dice, con ese amor que yo les doy, ámenme y amen a su prójimo. ¿Se entiende o no se entiende? Iglesia, usted y yo hemos sido creados por Dios y hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes, los perfiles, el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Todo el propósito de la iglesia es uno solo: darlo a conocer. Dar a conocer a Dios. Dar a conocer a Dios. ¿Cómo se da a conocer a Dios? El evangelio y la salvación no consiste en que el hombre intente parecerse a Dios, porque eso es imposible. Hay personas que quieren ser como Jesús e intentan ser como Jesús, están procurando lo imposible. Como Dios sabe que es imposible que nosotros lleguemos a parecernos a Él, Él se derrama en nosotros. ¿Me estoy haciendo entender? Por su Espíritu. ¿Qué fue lo que derramó en nosotros Dios? Su Espíritu. Y el Espíritu Santo es Dios. Y como es Dios, tiene el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor, es paciencia, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es templanza, es el fruto del Espíritu, el carácter de Dios. Ahora, Dios dentro de nosotros quiere darse a conocer al mundo. Por eso cuando entre nosotros hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones, hay disensiones, hay ira, lucha por el poder, el universo contempla, los ángeles contemplan y dicen: no han entendido, no han entendido, no han entendido. Porque el único propósito por el cual usted y yo estamos aquí es para darlo a conocer a Él. Pablo lo entendió. Y Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Para qué vive Cristo en mí? Es la pregunta. ¿Para qué vive Cristo en mí? Gálatas capítulo 1 versículos 15 y 16. Gálatas capítulo 1 versículos 15 y 16. Miren esto. 1, 15 y 16. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Qué agradó a Dios? ¿Revelar a su Hijo dónde? ¿Revelar a su Hijo dónde? En mí. ¿Dónde fue revelado Cristo en Pablo? Dentro de él. ¿Qué es la revelación de Cristo? Es que Pablo entendió que era una vasija y que Cristo se quería revelar a través de él, darse a conocer a través de él. Si hubo un hombre en el Nuevo Testamento después del Señor Jesucristo que pudo dar a conocer a Dios en su vida, fue Pablo. Y es lo que Dios puede hacer en un ser humano llamado Saulo, que reflejaba el carácter del mismo diablo, y ahora transformarlo en Pablo, un hombre que reflejó el carácter perfecto de Dios. Quiero terminar con esto, iglesia. Y es el propósito de la gran tribulación. ¿Para qué la gran tribulación? La gran tribulación tiene un solo propósito. Un solo propósito. A través de los 144,000 sellados, Dios se hará conocer. Más bien, Cristo, que es la imagen de Dios, hablando de Cristo como ser humano, porque Cristo es Dios, solo que Dios se hizo hombre. Y cuando hablo de Cristo, estoy hablando de Cristo hombre, porque pues Dios es Dios, Jesús siendo Dios, pues es Dios. Pero cuando vino a la tierra,
como un ser humano pudo reflejar el carácter de Dios. Como ser humano. Algo que ningún ser humano había podido hacer. Ningún ser humano había podido hacer lo que hizo Cristo, y es dar a conocer a Dios a través de su vida. Ahora Cristo está revelándose en nosotros, pero no le hemos permitido reflejarse, manifestarse de manera plena. Porque todavía hay algo en nuestro viejo hombre de Saulo, que es algo vivo todavía en Saulo, y no ha muerto el Saulo que es en nosotros. La cruz no ha hecho todavía todo el efecto. La cruz es un instrumento de muerte, y le da muerte a Saulo, le da muerte al viejo hombre, le da muerte a ese amor con el cual nacemos, ese amor de los pecadores. La cruz mata todo lo de la antigua creación, mata al viejo hombre, pero no le hemos permitido morir completamente. Por eso solamente Dios se refleja parcialmente en nosotros, parcialmente. No por falta de poder de Dios, sino por falta de disposición nuestra. Porque todavía hay mucho yo en nosotros y no consentimos nada, y todavía somos muy quisquillosos. Quisquillosos. ¿Saben qué es quisquilloso, no? Y cualquier cosita e impedimos que Él se manifieste como Él tiene que manifestarse. Todos los momentos difíciles tienen un solo propósito. Escuche bien esto. Las pruebas, las tribulaciones, aún las tentaciones que Dios permite, porque la tentación no viene de Dios y no del diablo, pero Dios la permite. Porque el diablo tiene que pedir inclusive hasta permiso para tentar a los hijos de Dios. No tuvo que pedirle permiso a Dios para tentar a Job. Pero aún las tentaciones tienen un solo propósito: manifestar la gloria de Dios en nosotros. No es que usted se quedó sin trabajo, entonces se quedó sin trabajo para que muera de hambre. No, usted se quedó sin trabajo para que se vea la gloria de Dios en su vida. Y Dios siempre nos va a poner entre la espada y la pared. Siempre. Mientras estemos en esta tierra. ¿Nos va a poner dónde? Porque es de la única manera como el viejo hombre muere, cuando está entre la espada y la pared. Porque mientras el ser humano pueda hacer algo, va a intentar hacer algo eso se llama salvación por obras. Pero entonces Dios nos lleva, como decía el pastor Elin en su mensaje, nos lleva al Mar Rojo. ¿Sabe qué es el Mar Rojo, no? Que si usted avanza se ahoga, y si se queda parado lo matan a machete. Se llama entre la espada y la pared, ¿no? O sea, usted escoge, tiene opciones malas, ¿no? Una mala y otra re mala, pero usted no sabe cuál es la más mala, ¿no? Si morir ahogado o morir a machete. ¿Qué podía hacer Moisés allí, en esa situación? Yo le pregunto, ¿qué podía hacer Moisés? Nada, nada. Ahora, Dios lo llevó a ese punto para que muera ahogado, para que muera machete. ¿Para qué lo llevó a ese punto? Para darse a conocer a través de Moisés, para manifestar su gloria. ¿Se entiende o no se entiende? Mire, la situación por la cual usted está atravesando tiene un solo propósito: manifestar la gloria de Dios en su vida. Ese es el propósito. Y muchas veces no lo hemos entendido. Y es por eso que nos quejamos: Señor, ¿hasta cuándo? Pues hasta que se revele la gloria de Dios. Pero nosotros estamos pensando que hasta cuándo no tenemos para el arriendo. Y yo estaba pensando y está diciendo: pero ¿hasta cuándo no me puedo revelar en ti? Porque yo el problema del arriendo lo tengo resuelto, pero no tengo resuelto todavía en ti mi gloria. La teología de la prosperidad ha hecho daño también en la iglesia adventista. ¿Sabes que la teología de la prosperidad, no? Lo que predican los evangélicos, que si seguimos a Dios, entonces todo será color de rosa, ¿no? Que hasta las muelas las alcanzan con oro. Y pensamos que seguir a Dios es un negocio económico, ¿no? Y pensamos que la vida es color de rosa, y no, es que el cristianismo significa que Dios nos va a poner siempre entre la espada y la pared. Porque Dios nos ofrece una cruz, y la cruz es un instrumento de muerte. Nadie que va a la cruz va a vivir. El que va a la cruz sabe que vas a morir. Pero ¿qué es lo que muere? Lo que impide que la gloria de Dios se manifieste. Eso es lo que muere. Pero usted tiene que tomar la decisión, porque Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un asunto voluntario.
Ahora, la cruz es un instrumento de muerte donde nunca opera el suicidio. ¿Nunca opera qué? Para que nadie se gloríe. Porque nadie se puede matar a sí mismo en la cruz. Hay otros instrumentos de muerte, ¿no? Alguien se puede tomar un veneno, ¿cierto? O tirarse las llantas del mío, y eso se llama suicidio. Pero nadie se puede crucificar a sí mismo. Se crucifica los pies y se crucifica una mano, y la otra mano, ¿con qué la crucifica? El Espíritu Santo es el que hace esa obra de darle muerte al viejo hombre. El Espíritu de Dios es el que mata al viejo hombre. La gran tribulación. ¿Para qué la gran tribulación? Mire, Dios ha tenido grandes hombres en la tierra. Y cuando digo grandes hombres, es porque han permitido que la gloria de Dios se manifieste, a eso me refiero. Los grandes hombres son los que han permitido que la gloria de Dios se manifieste. Abraham, Moisés, Elías, Pablo, sacando al Señor Jesucristo, que es fuera de serie. Nadie como Él, nadie como Él. Pero todos de alguna manera lo han hecho de forma parcial, mostrar la gloria de Dios. Moisés, por allí tuvo una situación, mató a un egipcio, ¿cierto? Y siempre un lunar en la hoja de vida de estos hombres. Por allá Elías, desanimado, Señor, quítame la vida. Abraham también, ustedes recuerdan a Abraham, ¿cierto? Por allá mintiendo que no era su esposa, sino su hermana. Un lunar, ¿cierto? Pero tendrá un grupo llamado 144,000. Donde Jesucristo podrá derramarse por completo. ¿Quién? ¿Quién se derramará por completo en ellos? O sea que no es los 144,000 lo importante. Porque muchas veces estamos hablando de los 144,000 cuando la Biblia dice en Apocalipsis que el Apocalipsis es la revelación de los 144,000, o la revelación de quién? De Jesucristo. ¿Dónde se reveló el Señor? En Pablo. En él. Dios se reveló, Cristo se reveló en Pablo. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. ¿Y quiénes lo van a revelar? Los 144,000. Lo importante no era Pablo. Lo importante no es el vaso. Lo importante no son los 144,000. Lo importante es quién está dentro de los 144,000. Y cómo ese grupo va a manifestar el carácter perfecto de Dios en medio de la angustia más superlativa y terrible en la tierra. Porque dice Apocalipsis 14:1 que el nombre de Dios estará escrito ¿dónde? ¿Sabe qué es el nombre de Dios? El carácter. El carácter. Así que mientras algunos están pensando que ya el Papa, si no estuviera enfermo, ya había firmado la ley dominical, no, hermanos, no tenemos que estar pendientes de ese asunto, sino de cómo está siendo Jesús revelado en mí. Eso es lo importante. Porque la tribulación vendrá, sí o sí. Pero ¿cómo estaremos? El pastor Elin hablaba de la armadura. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y ahora yo estoy manifestando el molde que hay en mí. ¿Quién está en mí? Yo lo estoy manifestando, diariamente lo manifiesto. Y quiero cerrar leyendo de eventos de los últimos días. Mire, la señora Bay lo entendió perfecto, o no sé si lo entendió, pero por lo menos lo escribió, porque muchas veces los profetas escribieron cosas que ni ellos entendieron. Como Daniel, ¿recuerdan? Que Daniel escribió 2300 tardes y mañana, y él no entendió ese asunto, pero lo escribió. Yo no sé si la señora Bay entendió este asunto, pero lo escribió. Y ella entendió que los 144,000, o escribió que los 144,000 van a reflejar la gloria y el carácter de Cristo en sus vidas. Página 154, eventos de los últimos días. Abro comillas, los 144,000 están sin mancha ante el trono de Dios. Reflejan perfectamente la imagen de Jesucristo.
¿Reflejan perfectamente la imagen de quién? Es el propósito del vaso. Dejar que Él se refleje, que Él se manifieste. ¿Qué es un reflejo? El reflejo no es el original. El reflejo no es solo el original. El original es la luz. La luz. La luz que está dentro de ellos está siendo reflejada. Y por eso toda la tierra será alumbrada ¿con qué? Con su gloria. ¿Cuál es la gloria? El carácter. ¿Quién? En los 144,000. Así dice Apocalipsis 18:1. Vi bajar un ángel, ¿cierto? Y toda la tierra fue alumbrada ¿con qué? Pero son los 144,000 reflejando la gloria y el carácter perfecto de Cristo en sus vidas. ¿Cuándo empezaron? Ahora. En su casa reflejando el carácter delante de su esposa. En su casa reflejando el carácter delante de su esposo. Ante sus hijos. Porque si hay un lugar donde uno manifiesta que hay dentro es en la casa. En la casa. Y luego en la iglesia. Eso se está acabando, iglesia. Este mundo está en cuidados intensivos. Y no es tiempo para jugar con la salvación. Es tiempo de permitir que Él se refleje, que Él se manifieste en nosotros. Que Él se manifieste en nosotros, su amor, su bondad, su misericordia, su mansedumbre. Su fe. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es la fe de Jesús, no la suya, es la de Jesús la que está en usted. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe. Y si es el fruto del Espíritu no es suyo, solo que el Espíritu está dentro de usted. Y si está dentro de usted, entonces la fe que es de Dios, que es de Jesús, está en usted y es suya. Por el Espíritu que le ha sido dado. Solo hay que permitir que Él se manifieste, que Él se revele, que Él se haga conocer a través de nosotros. Termino la cita diciendo: los 144,000 están sin mancha ante el trono de Dios, reflejan perfectamente la imagen de Jesucristo. ¿Y qué es la imagen de Jesucristo? Pues la imagen de Dios. Porque Jesucristo es la imagen de ¿quién? De Dios. Cuando digo imagen es el carácter. Carácter. El ser humano fue creado a imagen de Dios, estamos hablando de carácter. Y como Jesucristo es la imagen del carácter de Dios, los 144,000 reflejan la imagen de Cristo. Y si reflejan la imagen de Cristo, pues están reflejando la imagen de Dios. El propósito por el cual fuimos creados. Lo que se perdió al principio, se restaura al final. Pero en la mitad hay una cruz para que eso sea efectivo, para que se pueda lograr. Lo que se perdió al principio, ¿qué fue? La imagen de Dios. ¿Qué se recupera al final? La imagen de Dios. Pero en la mitad está la cruz, que hace posible que la imagen de Dios sea restaurada en el hombre. Sin la cruz en la mitad sería imposible que la imagen de Dios fuera restaurada en el hombre. Continúa diciendo, recuerde, página 154, eventos de los últimos días. Cada defecto de carácter ha sido eliminado. No por nuestras fuerzas, sino porque el carácter ya está listo. Que es lo único que llevaremos al cielo. ¿Qué es lo único que llevaremos al cielo? ¿Semejante al de quién? Pues véalo allí está. No es que usted lo produce, no es que usted lo fabrica, es que usted lo refleja. Eso es diferente. Eso es diferente, iglesia, por favor. Yo no sé cómo transmitir esto. Yo veo a mi iglesia luchando por tratar de hacer buenas obras para parecerse a Jesús y está tratando lo imposible. Las buenas obras ya están hechas. ¿Ya están qué? Y las únicas obras que satisfacen al Padre no son las suyas, son las de Cristo. Porque fue el único ser humano que le dio la talla. El tope llenó las expectativas de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Y esto no de vosotros? Pues es don de Dios. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús,
para buenas obras, las cuales Dios preparó. ¿Quién las preparó? ¿Qué preparó Dios? Buenas obras. Si las preparó Dios, no son suyas. No luche por tratar de hacerlas, porque ya están hechas. Para que anduviésemos en ellas, eso es diferente. No es para que las fabriquemos, sino para que andemos en ellas, ya están hechas. ¿Y cómo andamos en ellas? Cuando permitimos que Él se manifieste. Eso es diferente. Eso es distinto. No es lo mismo tratar de parecerse a Jesús que permitir que Él se refleje a través de nosotros. No es lo mismo. No es lo mismo. La iglesia no ha sido llamada a parecerse a Jesús. La iglesia ha sido llamada para permitir que Cristo se refleje a través de la iglesia. Eso es diferente. Lo primero es salvación por obras. Lo segundo se llama salvación por gracia. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Hay buenas obras? Sí, claro que sí. ¿Pero de quién son? De Dios. ¿Quién anda en ellas? Nosotros. Eso es diferente. Termino la cita. Los 144,000 están sin mancha ante el trono de Dios, reflejan perfectamente la imagen de Jesucristo. Cada defecto de carácter ha sido eliminado. Ahora reflejan la gloria de Dios con un brillo sin igual. ¿Está claro? ¿Está claro? El propósito se completó. La imagen que se perdió en el Edén es restaurada al final. Pero en la mitad está la cruz. Su fidelidad ha sido probada en medio de la mayor crisis y han salido victoriosos porque han dependido plenamente de Cristo para su salvación. ¿Por qué han qué? Dependido. ¿Sabe qué significa eso? Salvación por gracia. El problema cuando la gente aborda el tema de los 144,000 es que hacen ver a los 144,000 como que no fueran humanos. Como que es que la obediencia de ellos es tan grande y centran el mensaje de los 144,000, no en la revelación de Jesucristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice, no, pero la persona se mira ahora y dice, no, pero yo allá, ¿cuándo voy a llegar allá? Si yo ahora como soy, ¿cuándo llego allá? Entonces algunos dicen, lléveme antes de que eso venga porque yo no voy a pasar. Porque presentan el mensaje de los 144,000 como si los 144,000 fueran el centro. Y el centro no son los 144,000, sino Jesucristo. Porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, no la revelación de los 144,000. Que los 144,000 van a permitir que Cristo se refleje, se revele a través de ellos. Porque Cristo se revelará a través de los 144,000 de forma plena. Eso es diferente. Así que no tenemos que estar con miedo si nos toca la gran tribulación. Porque no somos nosotros, sino el que está en nosotros. Porque agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Agradó a Dios reflejar a su Hijo en usted. ¿Estamos reflejando a Cristo? ¿Sabe por qué Dios permite que haya gente que nos haga la vida imposible? Imposible. Hasta vecinos que nos tiran la basura al andén de la casa. ¿Sabe para qué Dios permite eso? Para que se cumpla la palabra. Amad a vuestros enemigos. Porque la mayor manifestación de que el carácter de Dios ha sido perfeccionado en nosotros es que podamos amar a nuestros enemigos. Porque eso para el viejo hombre es imposible. Para el viejo hombre es imposible. El viejo hombre le tiran basura al andén y saca el machete. Pero el Hijo de Dios ama a esa persona y ora por ella y le sirve. Porque entiende que se trata de revelar a Jesús, dejarlo que Él se manifieste. Y eso se ve aquí en la iglesia. Cuando el hermano quizás habla mal de ti, y cuando él habla mal de ti te preguntan, ¿ves hermano que está hablando mal de usted? Y usted dice, no,
Dios bendiga a ese hermano. Oro por él y le deseo lo mejor. Por eso Dios permite que eso también ocurra en la iglesia, para que podamos dar a conocer a Jesús. ¿Se entiende de qué se trata ahora? ¿Se entiende de qué se trata? Eso es evangelio. Eso es evangelio. Señor nos bendiga, familia. Vamos a orar. Hable con Dios a solas. Yo sé que eso es una lucha, porque el viejo hombre no quiere morir. El viejo hombre no quiere morir. Los miércoles estamos trabajando eso, ¿sabe? Cómo la antigua creación pelea contra la nueva. Siempre lo viejo quiere pelear contra lo nuevo, pero ya lo viejo está condenado a morir. Condenado a morir. Y lo nuevo es lo que permanece. El viejo hombre es Adán, el nuevo hombre es Cristo. Y Cristo en nosotros permanece. Vamos a orar. Los que podamos, doblemos las rodillas. Padre amado que está en los cielos. Oh Señor, gracias por revelarnos de qué se trata el evangelio. No somos un grupo de gente, de personas intentando parecernos a Jesús. No somos un grupo de personas luchando por hacer buenas obras para ser reconocidos por Dios. Somos vasijas de barro que Dios apartó para vertirse en ellas y darse a conocer ante el universo a través de estas vasijas de barro. Nadie podrá igualar a Jesucristo. Y como es imposible igualar a Jesucristo, Jesucristo ahora se derrama en nosotros. Su carácter en nosotros por medio de su Espíritu, para darse a conocer ante el universo a través de su iglesia. El universo contempla a cada miembro de tu iglesia. Cómo te damos a conocer en la casa ante nuestra esposa, ante nuestro esposo, ante nuestros hijos. Cómo nos damos a conocer ante nuestros vecinos, ante nuestros compañeros de trabajo. Cómo nos damos a conocer ante la iglesia. Cómo revelamos a Jesucristo en nosotros. Padre bueno, perdónanos por impedir que tú te manifiestes en nosotros. Y al contrario, permitir que el viejo hombre se revele en nosotros, las contiendas, las divisiones, los pleitos. Señor, perdónanos. Hemos venido a esta vigilia, Señor, para recibir sanidad de parte tuya. Tú amas a tu iglesia Betania, Señor. Y no hay casos perdidos para ti. El ejemplo más grande, Señor, podríamos decir que es Saulo. Un hombre que reflejaba la imagen del mismo diablo, matando a los cristianos. Pero le agradó a Dios el Padre revelar a Jesucristo en Pablo. Y qué cambio, qué transformación, Señor. Queremos también esa transformación en nosotros. No sé si seremos parte de los 144,000. Eso está en tu potestad, Señor. Pero sí queremos reflejar tu gloria, porque para eso fuimos creados. Oh Señor, tú en nosotros y nosotros en ti. Como el pámpano está unido a la vid, porque el que permanece en ti y tú en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de ti nada podemos hacer. Gracias por escuchar nuestra oración, Señor. Y gracias por tu buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Pastor Guillermo.
Queridos hermanos, terminamos. Quedamos contentos, ¿cierto? Hemos recibido la bendición del Señor, ¿cierto?